comentarles las cuitas de un área específica. Quizá será una presentación atípica dentro del contexto, porque hablaremos de un caso de estudio para entendernos, ¿no? Un área o subárea especialmente frágil dentro de la biología de organismos y sistemas y de las peor financiadas, y cómo ha reaccionado esta área frente a toda esta crisis de la que hemos estado hablando. Encaja muy bien con nuestra sección, que es la sección de naturales. A mí me gusta mucho el término de ciencias naturales, como explico aquí. Hoy le llamamos biología de organismos y sistemas, pero bueno, es el nombre moderno para hablar de las disciplinas que se situaban desde toda la vida bajo el paraguas de las ciencias naturales, ¿no? En el campo de ciencias de la vida, zoología, botánica y ecología en sentido amplio. Más modernamente se ha venido llamando a este conjunto el estudio de la biodiversidad, en buena medida gracias a este hombre, Edward Wilson, que ha sido el campeón de estos estudios y es el que ha llamado la atención sobre el problema que tenemos en el planeta hoy en día, sobre la extinción de especies y por qué es tan importante estudiar la biodiversidad. Hablaremos sobre todo de biodiversidad, pero en particular del tema y del problema de la taxonomía y de la sistemática, que son especialidades probablemente en crisis y que son especialidades que siguen siendo muy importantes. Taxonomía como ciencia que identifica especies y sistemática como ciencia que las clasifica, esas especies, en un orden genealógico o filogenético. Para enmarcar un poco cuál es el problema y por qué es importante el estudio de la taxonomía y la sistemática, hoy sabemos que hay aproximadamente 1,5 millones de especies descritas. Esto, sin embargo, parecen muchas, pero solo es una aproximación a las que realmente existen. Las estimaciones de las que realmente existen, de las que todavía no hemos descubierto, son difíciles, son extrapolaciones basadas en criterios más o menos flexibles, y la horquilla de estimaciones es muy amplia, desde estimaciones que las realmente existentes serían aproximadamente 2 millones de especies, hasta una cifra tan astronómica como 1 billón de especies. Este es un trabajo que incorpora ya los microorganismos, bacterias, etcétera, que aportan una cantidad de especies descomunal, ¿no? Pasando por estos 100 millones de citas más clásicas, incluyendo Wilson en el 91. Los estudios recientes, 2002, 2012, 2015, convergen, y esto es interesante, es significativo, en que debe haber aproximadamente unos 6 millones de especies en el planeta. Entonces, vemos enseguida que tenemos mucho trabajo por hacer para describir la biodiversidad. El ritmo de descubrimiento y de descripción es de unas 15.000 especies al año. Estos son datos del 92, pero siguen siendo válidos, más o menos. Y un problema añadido es que también tenemos especies que se extinguen, en buena medida por la acción humana, ¿no? Y el ritmo de extinción es también espeluznante, entre 10.000 y 50.000 especies por año. Si tenemos que, haciendo un cálculo fácil, que hay unas 6 millones de especies y hemos descrito 1,5 millones, nos quedan 4,5 millones, y si hacemos descripciones 15.000 al año, tardaremos unos 300 años más o menos en describirlas todas, en tener un simple catálogo, ¿no? Se facilitará este trabajo por este ritmo de extinción, ¿no? Contra más tiempo dejemos esperar, más se habrán extinguido y menos trabajo tendremos, lo cual es una paradoja perversa. Bien, esto solo para mostrarles que la taxonomía y la sistemática sigue siendo importante, al menos para tener un catálogo de nuestro patrimonio natural, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Bueno, la tarea se va mejorando una serie de técnicas, que esto son buenas noticias, sobre todo técnicas moleculares. Podemos, con el análisis de una secuencia de ADN, podemos identificar una especie ya, y esto es relativamente sencillo con el equipamiento adecuado.
Malas noticias, pues, que quedan por describir las especies más difíciles, hemos descubierto las más vistosas, y el número de taxónomos disminuye. Los taxónomos sí que somos probablemente una especie verdaderamente en extinción, ¿no? o una población en extinción. Y estos son problemas crónicos, bajo nivel de financiación de toda la vida, bajo impacto de las revistas taxonómicas, lo cual no estimula a los investigadores a apostar por este tipo de investigación, y hay muchas revistas de historia natural que ya no aceptan, simplemente no aceptan trabajos de taxonomía, como estas de las 64 entomológicas, que es mi campo, que conozco bien, de insectos. Solo 27 quieren trabajos de taxonomía. La financiación, como decíamos, es muy mala. Este es el Plan Nacional del 2017, para excelencia, Plan Estatal, perdón, y para retos. Para lo que se trataría de biodiversidad, tenemos 5,8 millones de 115, es decir, un 5% del total de excelencia, y para retos 3,1 millones, es decir, un 1% respecto al total de retos. Lo que es sistemática, es decir, taxonomía y sistemática, se han destinado 954.000 euros, es decir, un 16% respecto a biología de organismos y sistemas y 0,8% respecto al total de excelencia, lo cual es muy poco. La situación es bastante estable en los últimos años en plena crisis, es decir, que esto estamos hablando solo de sistemática, proyectos que específicamente citan en su título o se ven muy bien en el contexto, en el resumen, que hacen clasificación o descripción de especies, trabajo descriptivo o clasificatorio. Estas son las solicitudes más o menos estables, el porcentaje respecto al total de solicitudes de biodiversidad en general. Estas son las aprobadas, también bastante estable. Bueno, hay aquí un incremento en el 2014, pero después va incrementando más o menos, y el dinero empleado en estas solicitudes aprobadas, que tampoco es como muy... Hay este pico aquí en el 2014, pero si dividimos el dinero total por el número de solicitudes aprobadas, el resultado es relativamente estable, es decir, no varía. Hay como una tendencia, yo creo que una tendencia a aprobar más o menos el 40% de estas solicitudes, jugando un poco con el recorte a cada proyecto, etc., ¿no? Pero es muy estable, sospechosamente estable. Las convocatorias son cada vez más competitivas, eso es obvio, porque hay menos dinero y más gente que repite porque no se le ha concedido el proyecto en la convocatoria anterior. Y claro, como son tan competitivas, las que se restringen a taxonomía y sistemática a menudo no pasan, ¿no? ¿Cómo se juzga un proyecto? Al menos cómo lo juzgo yo cuando tengo un proyecto que evaluar y hay un dinero solicitado detrás, ¿no? Lo primero que intento hacer es identificar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Después me pregunto si esa pregunta es interesante, si el candidato o la candidata demuestra que esa pregunta es interesante, y después si la podrá contestar, si tiene el background, los medios, la experiencia, etc. Entonces, si la pregunta no convence, pues no se financian. Y a menudo esos proyectos de taxonomía y sistemática, las preguntas no son estimulantes. Las mariposas de los Pirineos occidentales, ¿cuál es la pregunta? Es una pregunta, yo soy taxónomo de formación, pero no es estimulante. Total, no se financian. Estos investigadores se financian marginalmente con fundaciones, con a veces pues planes de investigación de autonomías locales, etc. Hay también un colectivo de investigadores independientes o aficionados. Yo hice un estudio ya hace años, pero todavía es vigente. En Cataluña, por ejemplo, el 25% de las publicaciones de historia natural las firman naturalistas que no son profesionales, que son aficionados, ¿no? En áreas que es fácil
trabajar sin necesidad de grandes infraestructuras como entomología, paleontología, malacología, etc. Es un dato curioso. El Refugio de la Flora y Fauna Ibéricas, que tiene sus proyectos y tiene su consideración específica dentro del plan estatal como proyectos coordinados, o bien la otra alternativa es cambiar la pregunta, que es lo que ha hecho y es la tendencia y es en buena medida la reacción de esta área a la crisis y a esta situación. Estos son ejemplos que he tomado de este último plan estatal, bueno, del anterior, del 2016, ya aprobado y financiado, ¿no? Pues, por ejemplo, en Doñana, adaptación y flujo genético en anfibios neotropicales. Es una pregunta interesante, pero hay mucha taxonomía ahí detrás. O sea, los que hacen eso son taxónomos, pero taxónomos que entienden mucho de clasificación de anfibios, pero no, su proyecto no se llama Los anfibios de Costa Rica, por ejemplo. Aves migratorias como vectores clave, ecodispersión de especies nativas y exóticas en distintos biomas. Hay que saber también mucha ornitología, mucha clasificación, mucha sistemática. Otros ejemplos de Instituto de Biología Evolutiva, que es donde yo trabajo, lo conozco muy bien. Genómica de la especiación en organismos no modelo, explorando el continuo de diversificación en las mariposas europeas. Este es de Roger Vila, y es un experto excelente, entomólogo, lepidopterólogo, que su pasión y su trabajo es estudiar las mariposas. Pero, de nuevo, su proyecto no se llama Las mariposas de los picos de Europa, sino se llama así. Y la pregunta es muy buena, es muy interesante. O bien Convergencia evolutiva en coleópteros subterráneos, de Ignacio Rivero. Y estos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Radiación en islas macaronésicas de los caracoles marinos del género Conus, y las conotoxinas como sistema modelo, este debe ser de Rafael Zardoya. Filogenia, biogeografía y evolución de la ictiofauna continental de las Antillas, quizá de Marta Barluenga. También hay que saber mucho de taxonomía. Estos son, con mis disculpas, son ejemplos de mi propio instituto, no para hacer propaganda de mi instituto, bueno, un poco también, sino para mostrar cómo han ido, no torturando la pregunta, sino planteándose preguntas más amplias y más bonitas, ¿no? Estos son los 5 grupos que trabajan en temas de taxonomía, los 5 excelentes taxónomos en sus diferentes grupos, anfibios y reptiles, micromamíferos, coleópteros crisomélidos, coleópteros acuáticos y mariposas. Este es el programa de mi instituto que trata de biodiversidad y taxonomía. El grupo de Salvi Carranza, sus preguntas son biogeografía de islas y evolución, usando los anfibios y reptiles como modelo, ¿no? El grupo de Castresana, con sus micromamíferos, su objetivo es problemas de especiación, usando los micromamíferos como modelo, pero sus problemas son de especiación, si hay transferencia horizontal o no la hay, etc. Chus Gómez Zurita, con sus crisomélidos, Zurita igual describe 20 o 30 especies de coleópteros crisomélidos al año, en revistas de taxonomía, pero su pregunta es sobre la evolución de los insectos unisexuales y de la unisexualidad y de la sexualidad, y los crisomélidos son un excelente modelo para estudiar eso, ¿no? Y esa es su pregunta. Y Ignacio Rivera se hace preguntas tan bonitas, pues ¿por qué 2 especies que se parecen mucho morfológicamente y fisiológicamente tienen áreas de dispersión diametralmente opuestas? Una ocupa una área de 1 kilómetro cuadrado y otra toda el paleártico, toda Europa, ¿no? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y el Roger Vila es el apasionado de las mariposas. Estas son sus preguntas, porque hay tantas especies diferentes, cómo han evolucionado, cómo les está afectando el cambio climático, cómo colonizan islas, o por qué hay especies que se parecen pero son especies diferentes. ¿Y se está haciendo lo que se debe hacer? Bueno, en este campo
el problema de siempre, y en este especialmente, es la escasez de financiación en general. Ya se ha visto en las dos intervenciones que me han precedido, pero en particular en biodiversidad es especialmente difícil la situación, ¿no? Un 1,7% del total disponible en todo, que es muy poquito. Alguna cosa buena se ha hecho, por ejemplo, se ha invertido la prioridad excelencia retos. Normalmente se apuesta más por retos, esto es de 2017, que en excelencia. Aquí se invierte porque nosotros los taxónomos no patentamos ni hacemos transferencia, difícilmente hacemos transferencia de conocimiento o investigaciones aplicadas. A veces sí, pero no hay muchos proyectos de retos. Y entiendo que el sistema de evaluación es muy razonable. Es decir, el éxito de alrededor del 40% en las solicitudes está bien. Yo creo que es muy alto, todavía yo creo que es poco exigente. Un 40% de éxito es mucho éxito, con lo cual raramente se queda una buena pregunta sin financiar y sin responder, ¿no? Se puede hacer mejor, seguro, claro, financiando más, esto sin duda. Después, proyectos de pura taxonomía y clasificación e inventario de nuestro patrimonio natural, como flora ibérica y fauna ibérica, debería ser un objetivo estratégico de un país que se precie de serlo, ¿no? Es tan importante saber de nuestro patrimonio natural como hacer carreteras o puentes o aeropuertos, que algunos después no sirven para nada, ¿no? Para la taxonomía y la sistemática, la conclusión, que es buena, sobrevivirá como aspecto asociado a una buena pregunta, pero sin ser la pregunta. Pero las malas es que la financiación de estos aspectos a mí me da la impresión que será crónicamente baja. Muchas gracias.